Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Díez Gutiérrez, soy coach ontológico y te doy la bienvenida a esta primera plática, por decirlo de alguna manera, de coaching ontológico. Yo soy un coach certificado que me he dedicado durante los últimos 5 años a esta apasionante actividad del coaching. Me orienté específicamente al ontológico y los estamos invitando a integrarse a nuestros talleres y cursos que damos. En este momento tenemos 4 productos, uno que se llama Vives como quieres o Vives como puedes, que es para el público en general. El otro se llama Tienes la empresa que quieres o Tienes la empresa que puedes, y ese está orientado a empresarios, tanto de cualquier tamaño, o a emprendedores también, en el que podrán encontrar herramientas muy interesantes para llevar a cabo sus proyectos. Tenemos también en proceso un diplomado en coaching ontológico, donde te podrás certificar como coach y de esa manera podrás hacer una forma de vivir y de ayudar a la gente, en el sentido que tú podrás dar sesiones individuales o a empresas o a grupos, cobrando obviamente una cantidad por la participación de los que acudan, y 2 sesiones de coach individual. Ese es de tú a tú, con una duración más o menos de 50 minutos, 1 hora. Entrando en materia, mira, te voy a dar una pequeña probadita de lo que se trata estos interesantísimos talleres. El coaching es una metodología conversacional que tiene como objetivo generar estados mentales y emocionales que te permitan intervenir en ti para mejorar tu situación personal o laboral. Lo que eso quiere decir, aquí en el coaching ontológico respetamos al otro como un auténtico otro. Nada está bien o está mal. Es solamente la interpretación que hacemos de nuestra forma de ver el mundo. Lo más importante que yo veo en el coaching es el lenguaje. El lenguaje es esa herramienta que el hombre desarrolló, que le ha permitido separarse de manera drástica de los animales. A final de cuentas somos animales, pero el lenguaje, según los estudiosos del tema, dicen que es el que nos permitió coordinar acciones que nos han dado la posibilidad de llegar a la luna, y probablemente llegaremos más lejos. Ese lenguaje es el que genera el estado emocional. Todo lo que hay en tu vida tiene que ver con tu lenguaje. ¿Con qué hablas? ¿Con quién hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué les dices? ¿Qué no les dices? ¿Por qué se los dices? Entonces, aquí en estos talleres podemos descubrir las herramientas poderosas para revisar tus conversaciones, para revisar tus pensamientos, que a final de cuentas está hecha de lenguaje, de conversaciones. Y si ya entramos en la parte del lenguaje, pues hablamos para conversar. Y yo converso, y la calidad de mis conversaciones es la calidad de mis relaciones. Yo sabré que me llevo bien con alguien o me llevo mal con alguien por lo que le digo, o cómo se lo digo, cómo se lo dejo de decir. Entonces aquí aprenderás también la fuerza y la gran herramienta que hay en saber manejar las conversaciones. Está demostrado que yo me meto en más problemas por lo que digo que por lo que no digo, y entonces en estos talleres encontrarás formas de intervenir mejor, de manera más positiva y más constructiva en tus conversaciones. También tendremos temas tan interesantes como el de tus asuntos. Hay 3 tipos de asuntos en la vida: los asuntos de Dios, los asuntos de los demás y tus asuntos. En la mayor parte de los casos estamos distraídos. Bueno, te voy a explicar cuáles son los asuntos de Dios. Aquellos en los que no puede intervenir, como la muerte, los terremotos, los huracanes, todos los fenómenos naturales en los que no tenemos manera de intervenir. Los asuntos de los demás son los que no me competen. Y mis asuntos, generalmente tomamos mucho partido y nos dedicamos a asuntos que no son nuestros, nos metemos en cosas que no nos competen, que no
podemos intervenir de manera eficiente en ellos. Y aquí, en estos talleres, podrás aprender a identificarlos, aprender a distinguirlos y aprender a que no debes meterte en asuntos que no son tus asuntos. Te voy a dar un ejemplo. Tu mamá no es tu asunto. Tu esposo no es tu asunto. Tu esposa no es tu asunto. No digo que no lo quieres o que no lo ayudes. No es mi asunto. Aprenderás a identificar cuáles sí son tus asuntos. Otro tema muy interesante es el de osar. Osar es una forma en la que te da muchas herramientas para ver por qué haciendo lo que haces no tienes lo que quieres. Entonces tendrías que buscar qué cosas estás enfocando mal para que puedas tener aquella vida plena a la que estás aspirando. Ese es un tema interesante, se llama OSAR, que es el acrónimo de Observador, Sistema, Acción, Resultado. Partimos de que todo lo que tú tienes en tu vida es un resultado. ¿Y de dónde vienen los resultados? Pues de tus acciones. Si no tengo los resultados que quiero, tengo que cambiar mis acciones. Suena muy sencillo, no es tan difícil. El asunto es empezar a intervenir y empezar a observar el mundo de una manera diferente. Otro tema muy interesante es el de juicios. Todo lo que nosotros, como concebimos al mundo, es a través de los juicios. Algo me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, vivo bien, vivo mal, soy rico, soy pobre, te viene de un juicio. Siempre estamos haciendo juicios. Y esos juicios pueden ayudarnos a potenciar nuestra capacidad de logro o pueden frenar mucho nuestra capacidad de logro, inclusive pueden apanicarnos, pueden paralizarnos, de manera tal que muchas cosas no logro lo que quiero o no tengo lo que quiero, y viene mucho en función de los juicios que tengo de mí mismo o de los juicios que compro de los demás o que emito hacia los demás. Aquí tendrás una serie de herramientas que te permitirán ver la importancia de los juicios. Otro tema interesante es la columna izquierda. Esta columna izquierda se trata de cuando yo digo lo que pienso, me va mal. Cuando no digo lo que pienso, me va mal. Entonces, ¿qué hago? Muchas veces tengo relaciones con personas con las que no estoy muy de acuerdo, no estoy en desacuerdo, y entonces empiezo a generar una serie de emociones que pueden hasta enfermarme. A eso es a lo que le llamo la columna izquierda. Aquello que piensas de la otra persona, pero no se lo dices. Entonces te enseñaremos que de una forma honesta y honorable puedes vaciar tu columna izquierda para evitar conflictos, para evitar malestares y inclusive para evitar situaciones psicosomáticas. Otro tema muy interesante que tenemos es el de 6 sombreros para pensar. Un señor Eduardo Bono hace algún tiempo se le ocurrió que nuestras conversaciones y nuestras problemáticas las atendemos siempre con una emoción. Entonces él descubrió que son básicamente 6. Y para ser más fácil la interpretación, les puso sombreros. Entonces hay un sombrero blanco, un sombrero amarillo, un sombrero rojo, un sombrero negro, un sombrero azul y un sombrero verde. Cada uno de ellos tiene un diferente color y manifiesta un diferente estado anímico o una diferencia de percepción con respecto al tema que estamos tratando. Entonces, en este tema, tú podrás saber a la hora que estoy atendiendo un asunto, qué sombrero me estoy poniendo y ese es el sombrero adecuado que debo usar para atender este asunto. Es una poderosísima herramienta para resolver problemas familiares, personales, laborales y lo que sea. Es identificar qué sombrero tengo yo, qué sombrero tiene el otro y cómo puedo sumar y contrarrestar la participación de un sombrero negativo, por ejemplo, o de un sombrero muy emotivo, contra un muy optimista o uno muy creativo. Otro tema muy interesante serían las quejas productivas y los reclamos improductivos. Cuando te quejas, ¿para qué te quejas? Esa sería la pregunta básica, ¿no?
Muchas veces lo que hacemos es hacer reclamos improductivos. Aquellos que no tienen un fundamento, que no tienen una estructura, que no van dirigidos a la persona adecuada y que solamente sirven para vaciar tu emoción, inclusive a veces para generar venganza. Aquí en estos talleres aprenderás cómo identificar las situaciones y hacer reclamos productivos que lleven a mejorar las relaciones, a construir nuevas expectativas y no quedarte en el reclamo improductivo que no lleva a más que a sinsabores. Otra parte importante, otro tema importante es el de modelos mentales. Todo lo que percibimos del mundo viene de mi modelo mental. Mi modelo mental se va armando desde que nazco, bueno, es más, hasta de antes de nacer. Desde el vientre de la madre ya vamos generando un modelo mental de cómo vamos a intervenir en aquellas situaciones que la vida nos presente. Aquí vas a ver cómo a revisar tu modelo mental y cómo puedes cambiar tu modelo mental para que de esa manera puedas tener los resultados que estás buscando. Otro tema también muy importante es el arte de preguntar. Todo lo que yo sé, puedo resumirlo a que lo tuve que preguntar, ya sea a un libro, a una persona o a mí mismo, ¿no? Pero muchas veces no me hago la pregunta adecuada. Entonces yo tengo que saber específicamente qué es lo que quiero saber. Y hay una analogía que a mí me gusta mucho, aunque suena un poco absurda, pero tiene mucho sentido. Cuando tú vas a la palería a comprar una broca, ¿qué estás comprando? Pues podrías decir que una herramienta, podrías decir que un accesorio para un taladro, y yo te diría que lo que estás comprando es un agujero. Suena así como muy obvio, ¿no? Si vendieran los agujeros sueltos, tú no irías por la broca. Comprarías el agujero suelto y lo pondrías en su lugar. En este caso, ¿qué se parece al arte de preguntar? Que muchas veces no hago la pregunta adecuada. Por ejemplo, llego y le digo a una persona, oye, ¿tú te llamas Juan? Y me dice, no. La pregunta es, ¿qué quería saber? ¿Que se llamaba Juan o quería saber cómo se llamaba? Si quería saber cómo se llamaba, le hice la pregunta adecuada. Entonces, aquí en este taller encontrarás formas de aprender a plantear preguntas importantes. De plantear, más que importantes, aquellas preguntas que van a resolver tu duda. Primero tienes que saber qué quieres saber para saber con qué pregunta lo puedes indagar, con qué pregunta puedes llegar a ese resultado. Y si partimos de que la herramienta más importante del coach es el preguntar, pues esto sí es una cosa muy valiosa para poder ir avanzando en tus relaciones con los demás y contigo mismo. Otra parte muy importante a la que le damos mucha presencia en nuestros talleres es a las emociones. Constantemente estamos en una emoción, siempre estamos en una. El asunto es identificar en qué emoción estoy y para qué me sirve esa emoción en la que estoy. ¿Cómo puedo darle una utilidad positiva a esa emoción en la que estoy? Daniel Goleman, que es el precursor más importante de inteligencia emocional, dice que la inteligencia emocional es el instructivo para entender mejor tus emociones y las de los demás. Y él se preguntó una cosa, ¿por qué la gente rica y la gente inteligente no es feliz? Eso tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Aquí en estos talleres te daremos muchos tips y te daremos muchas herramientas para que aprendas a intervenir en tus emociones y de esa manera puedas tener una mejor relación con los demás, contigo mismo y así lograr la vida que quieres. Y dentro de emociones, siempre en todos los talleres, en cada módulo que damos, escogemos una emoción y damos el tema. Las que siempre están en presentes es el miedo, la culpa, el resentimiento, la felicidad, la tristeza. Entonces, en cada uno de esos casos tú puedes estar viendo de qué manera atiendes el miedo. Muchas veces dices tener miedo y lo que tienes no es miedo, es otra cosa. O el resentimiento es volver a sentir.
¿Qué sentido tiene que sientas cosas que cuando te las hicieron o cuando las viviste, tuviste una emoción incómoda, tuviste una emoción que te generó tristeza, malestar y demás? Entonces, con los talleres, asistiendo a los talleres, podrás tener muchas herramientas que te permitan ver el mundo de una manera diferente, que puedas intervenir en tus relaciones, en las relaciones que tienen los demás contigo, para llevar una vida más armónica, para llevar una vida más plena con respecto a tu persona, con respecto a tu parámetro, con respecto a tu emoción. El lugar donde puedes tener más información al respecto de estos temas es en nuestra página. Estoy aquí, estás en Facebook, tenemos una página donde viene la información y constantemente estamos en comunicación con las personas que nos solicitan información o que quisieran participar con nosotros en nuestros talleres. La página web está en construcción, teníamos una, no fue, la tuvimos que mejorar, había cosas que había que sumarle y la persona que está trabajando en esta reconstrucción ofreció tenerlo antes del día 10. Entonces, los invitamos a que, si es de su interés, nos pregunten, el canal está abierto y nos gustaría mucho atender a sus dudas. Muchas gracias y muy buenas tardes.